Esta inducción sobre el sistema estructural para el conjunto multifamiliar representa una visión muy general sobre qué es el sistema porticado en concreto reforzado. El manejo del concreto estructural involucra el construir un sistema porticado basado en columnas, vigas y losas, las cuales generan y ocupan un espacio en nuestros proyectos arquitectónicos. Por esa razón, eh, el arquitecto debe estar muy pendiente al iniciar la idea generatriz, al iniciar su conceptualización, el sistema estructural que va a emplear y sobre todo conocer las técnicas de ese sistema, por cuanto la edificación requiere acoplamiento de módulos, juntas de dilatación, matrices ortogonales o radiales para organizar los ejes y finalmente predimensionar las columnas, las vigas de carga y las losas alieradas. Esto es muy importante hacerlo porque representa el éxito de un proyecto de esta naturaleza. Para empezar, debemos hacer referencia al sistema de análisis de cargas y el uso de la edificación, puesto que digamos en este orden de ideas el primer término del análisis de carga son las cargas variables que las determina el uso de la edificación. En nuestro caso es vivienda. Se asume por norma 250 kilogramos por metro cuadrado y dependiendo del uso, si es variable, se asumen estos valores hasta un depósito que llega a la máxima carga. Esas serían nuestras cargas variables o cargas vivas. Las cargas permanentes o cargas muertas son aquellas cargas inherentes a la edificación, como es la columna, la viga, los diferentes acabados, las tabiquerías y la losa de entrepiso. Para este ejemplo, alrededor de 475 kilos representarían los elementos de la carga muerta y los 250 kilos de la carga viva o variable. Por razones de norma, estos valores se someten a la mayoración de cargas según una fórmula de la ACI y finalmente dan un valor, digamos en nuestro caso, de 1500 kilogramos fuerza, que es el valor que tomaremos como carga mayorada para nuestro ejercicio. Debemos tener presente al iniciar nuestro proyecto la configuración de las plantas. Se habla de configuración de planta porque es esencial manejar una coherencia entre los principios estructurales y la forma arquitectónica. De ahí que la recomendación, sobre todo en términos de sismoresistencia, es regularizar la forma geométrica para evitar elementos asimétricos, deformes, que puedan a la hora de un evento sísmico, producto de esas fuerzas horizontales, crear torsiones que terminen haciendo colapsar las estructuras. De ahí que la agrupación de edificaciones es la respuesta a esta necesidad. Hablamos de agrupación de edificaciones porque es un juego, llamémoslo así, de volúmenes de diferentes formas, tamaños, geometrías, que se van acoplando con juntas de dilatación. Aquí en este ejemplo vemos una forma en U, una forma en cruz, un desplazamiento con formas poligonales, formas de fachadas, pero en todas el principio de la junta de dilatación está presente y es lo que al final determina las agrupaciones.
El sistema estructural por excelencia es el sistema aporticado, que consiste pues en la conjunción de columnas, vigas y losas. Hablábamos anteriormente de las juntas de dilatación en plantas. En este ejemplo vemos una planta con 4 módulos, 3 módulos de 4 pisos y un módulo de 18 pisos, que al verlo en vertical, en el espacialmente, se convierte en esta forma, con juntas de dilatación en los edificios. Y esto es lo que le permite al arquitecto, con mucha libertad, jugar con volúmenes, alturas y configuraciones. El trabajo pues es tener estos principios y estos valores claros. Cuando hablamos de modulación de ejes estructurales, nos estamos refiriendo a que el arquitecto, al avanzar en su parte conceptual, en su ya propuesta de los primeros esquemas, debe ir pensando en unos ejes direccionales que ayuden a organizar no solo la arquitectura, sino a prepararlo para una propuesta estructural, digamos, racional, viable y que no entorpezca el trabajo del arquitecto. Se recomienda que en esta trama estructural, en esta matriz, los números sean donde hay mayor cantidad de ejes, las letras donde hay menor cantidad de ejes para efectos de organizar la planta. Y de esta forma pues tenemos ya un comienzo ordenado de nuestro proyecto. El trazado de esos ejes estructurales pueden darse generalmente en 2 grandes casos. El caso de la estructura, ¿verdad?, ortogonal con ejes a 90 grados, donde la intersección de esos ejes nos colocan columnas, y tenemos el caso de las matrices polares, que son productos de ángulos que conforman ejes, ¿verdad?, y radios que también conforman ejes. Entonces tenemos ejes radiales y ejes circulares. Fíjense que aquí estamos trabajando con 2 elementos ortogonales y un elemento circular radial. Y esto permite crear formas a través de la agrupación con sus juntas de dilatación. Igualmente, fíjense, en este modelo, con 2 elementos radiales, creamos un círculo. La limitación, pues, desde el punto de vista formal, no se ve en ningún momento amenazada con este orden que podemos poner en las estructuras. Desde el punto de vista de la estructura en sí, es bueno resaltar el nodo de la estructura porticada, que es un hexápodo casi, donde llega la columna y salen 4 brazos que terminan siendo la viga de carga, las vigas sismorresistentes, que van apoyadas sobre las losas. En este caso, pues son losas aligeradas con nervaduras, y debemos resaltar en este ejemplo la ménsula, que la ménsula es simplemente un apoyo que surge de las columnas para los casos en que no hay columna doble, sino simplemente la ménsula recibe o una losa o una viga auxiliar con una junta flexible que crea una junta de dilatación en esta zona. Ese es un modelo muy especial, pero que el ingeniero lo puede manejar. Cuando hablamos de predimensionar la estructura porticada, nos estamos refiriendo en primera instancia a que tenemos que tener unos ciertos patrones prácticos en el sentido de las distancias de los ejes. Para el caso de vivienda multifamiliar,
la práctica obedece a trabajar entre este rango de 4,50 a 7,50 metros de luces entre ejes, con voladizos de hasta 3 metros. Esto no significa que no pueda haber medidas mayores. Lógicamente esas medidas mayores obligan a alturas diferentes de entrepisos, tamaños mayores de columna, tamaños mayores de vigas de carga. Fíjense que en este ejemplo se establece cómo estas columnas van cambiando, ¿verdad? Van cambiando de tamaño. Estas son unas columnas rectangulares. Y fíjense, de la columna A2, que es la de esta zona, empieza con 80 por 1,55. ¿Verdad? Y a medida que la columna adquiere más carga, va cambiando las medidas. Puede darse en diámetro, o puede darse rectangular, o puede darse cuadrada. Llegamos así específicamente al cálculo de columnas. Esto está dentro de la, digamos, dentro de la literatura, dentro de la práctica. Lo hacemos aquí de manera manual. Ya hoy día los software de alto nivel manejan esto simplemente introduciendo los datos. En nuestro caso, lo que queremos es demostrar desde el punto de vista de la lógica estructural que hay 3 tipos de columna. Generalmente se piensa que con un tipo de columna de una sola planta se repiten todas las columnas, y no es así. Es la columna en función de la carga que recibe, y la carga de recibe está en función del área tributaria que la recibe. Fíjense que la columna centrada, su área tributaria es mayor, porque es los promedios entre la próxima columna. Entonces se divide, y en este caso, que son módulos de 5 metros, termina siendo el área tributaria de 5 por 5, 25 metros cuadrados. La columna excéntrica ya tiene la mitad de esa carga, son 12,50. Y finalmente, la columna de la esquina tiene ya un cuarto de carga, son 6,25. Es 2,50 por 2,50. De esta manera ustedes ven que la estructura, las 3 columnas, obedecen a cargas y obedecen a tamaños diferentes. En este ejemplo traído del cálculo que vamos a ver más adelante, en diámetro está centrada de 80 centímetros, la excéntrica 75 y la de la esquina 65. Fíjense que las áreas, las diferencias son muy pequeñas en comparación con su área tributaria. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? Y es muy simple. La columna está sometida a lo que se llama esfuerzos de compresión pura, axialmente, su carga gravitacional. Pero ¿qué pasa? A la columna llegan vigas. Las vigas crean lo que se llama momentos, y los momentos generan en la columna efectos de flexocompresión. Entonces, ¿qué pasa? Una columna centrada, como tiene un eje en los dos sentidos, la flexocompresión tiende a ser mínima porque la columna está equilibrada. La columna del extremo ya tiene un eje de libertad, entonces la flexocompresión empieza a aparecer en esta columna. Entonces fíjense que teniendo la mitad de la carga, sin embargo es una columna que varía 5 centímetros nada más. Y la columna extrema, que tiene la cuarta parte de la carga, fíjate que solo son 15 centímetros de diferencia. Pero ¿qué pasa? Que la columna del extremo de la columna, de la esquina, está sometida a esfuerzos de flexocompresión muy altos, que no los tiene la columna central. Esa es la explicación lógica, ¿verdad?, derivada de por qué hay este rango en el tamaño de las columnas. Llegamos aquí al cálculo propiamente de las columnas, que es de una manera muy, muy sencilla. ¿Qué nos interesa determinar? Nos interesa determinar el área
de la columna, independientemente puede si es centrada, excéntrica o esquinada. En el caso de la fórmula primero debemos calcular la carga de servicio, que la carga de servicio viene dada por tres valores. Uno, la carga mayorada, que son los 1500 metros que les hablé anteriormente. Otra, el área tributaria. Y otra, el número de pisos. Se supone que estamos calculando la columna más baja del edificio. Al multiplicar estos tres valores, digamos, vamos a hablar de la columna centrada. Los 1500 de la carga mayorada, los 25 metros cuadrados del área tributaria y los 9 pisos. Y eso se divide sobre un factor de la columna centrada que es 0,25 por la resistencia del concreto a la compresión. En este caso 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Al realizar estas operaciones tenemos este valor que arroja 4.821,43 centímetros cuadrados. Este es el área de la columna centrada que vimos anteriormente de un edificio de 9 pisos con una modulación de 5 metros por 5 metros. Al sacar la raíz cuadrada de este valor, obtenemos 69 centímetros del lado de la columna cuadrada. Pero también podemos aplicar la fórmula del pi r cuadrado a esta área y obtener el diámetro si queremos la columna circular. Igualmente lo hacemos con la excéntrica y la esquinada y estos son los valores que obtenemos. Ese es pues el manejo de la estructura. Pueden haber cambios de valores, ajustes, pero en principio esta es la esencia del cálculo estructural. Pasando al cálculo de vigas de carga, optamos en este ejercicio de trabajar con una luz de las que tenemos atrás de 5 metros y típicamente está entre un décimo y entre luz sobre 10 y luz sobre 12 de la viga, y eso nos da un valor entre 50 y 41 que en promedio da 45 centímetros. Para determinar el ancho de la columna se trabaja con la altura dividida entre 2 o 2/3 de esa altura y nos da 25 centímetros redondeando. Entonces aquí tenemos que esta viga de una luz de 5 metros es de 45 centímetros de alto por 25 de ancho. Estos valores pueden cambiar de acuerdo a otras tablas porque el efecto de los momentos en los apoyos, al haber varios apoyos, ya el comportamiento no es igual. Esta viga es simplemente apoyada, ¿ves? Este valor, pero hay con un extremo continuo o con ambos extremos continuos o en voladizo. El caso aquí pongo un ejemplo del caso de voladizo. Si hubiese una viga de 360 entre 8, daría de 45, de 0,45 metros ese volado de esa viga. Con esto pues hemos dado un repaso rápidamente de lo que es el cálculo de la viga de carga. Con las losas armadas en una dirección es un procedimiento similar, más sencillo, puesto que simplemente se calcula la altura del nervio en la luz, los 5 metros, y se divide entre un factor que me da la altura del nervio. En este caso 5 entre 25 da 0,2 metros. Eso es 0,20, que es 0,15 más 0,5, porque el nervio toma la placa, lo que se llama la placa de la losa nervada. Fíjense que, repitiendo el ejemplo, si fueran 6 metros, sube a 25. Si fueran 7 metros, sube a 30. Fíjense la importancia de lo que estábamos hablando hace un rato, de las distancias. Ya 7 metros, para una luz de una losa, ya de 7 metros hacia arriba ya empieza a ser conflictivo. ¿Por qué? Porque van a dar unas luces muy inmensas
en los peraltes de las losas, entonces se vuelven antieconómicos. Entonces por eso se habla de que con este ejemplo, fíjese, está entre 4 y 7 metros, que son más o menos las medidas usuales para vivienda. Una recomendación pues final es digamos, en el manejo ya de trazado de planos índice de la estructura, donde la recomendación es que hagan la proyección de las vigas y los elementos como escaleras, ascensores, ductos, patios, queden excéntricos a las proyecciones de esa viga, para evitar conflictos. Ustedes se imaginan que este ascensor yo lo hubiera metido aquí atrás y se queda así, y cuando venga la obra, el foso que queda libre estorba la columna. Entonces es un error de diseño del arquitecto. El ingeniero no lo va a reparar, el ingeniero calcula su estructura y se acabó. El arquitecto es el culpable de no haber tomado esta previsión. Igual pasa en la escalera. Muchas veces la viga invade parte de la escalera, y si usted tiene una escalera de 1,20 y la viga se metió 20 o 30 centímetros, la escalera perdió su ancho y crea problemas de funcionamiento. Hay una recomendación final de que esta estructura de concreto reforzado no hemos tomado el refuerzo metálico, porque no es un cálculo estructural clásico. Y recomiendo a los estudiantes continuar profundizando sobre este tema y los sistemas analógicos.